Hablas perfectamente español, claro que sí. Ay, gracias. Mi Spanglish. Gracias por perdonar mi Spanglish. Pero yo quería compartir con las personas que hablan español lo que nosotros compartimos ayer sobre la tradición tolteca, sobre las enseñanzas que han estado durmiendo por ¿qué? ¿500 años ya? 500 años, sí, exactamente. Y Y aparte, básicamente solo pasado verbalmente desde maestro a estudiante por esos años y que la gran mayoría de la gente de México a lo mejor no saben de las verdades de la tradición y simplemente han leído libros escritos por antropólogos y personas que en realidad no tienen la información sobre la tradición suficiente para poder explicar las cosas apropiadamente. So, yo simplemente quería clarificar en español para los individuos ahí que tuvieran una curiosidad sobre las tradiciones y también específicamente sobre el calendario, sobre las direcciones, sobre el árbol de la vida y cómo esas tradiciones pueden explicar el tiempo en que estamos viviendo ahora con la virus de COVID-19 y con el miedo que es global y lo que quiere decir para la evolución del humano espiritual. claro que sí. Y bueno, lo que decías, mucha gente, no solo en México, ¿no? En todo el mundo, como que nos hemos ido con la versión oficial, la que se escribió, pues mucho por los conquistadores, por algunos frailes, etcétera, y se ha hecho, pues, ignorar mucho lo que es la tradición oral. Entonces, principalmente, bueno, tú y yo que hemos estado en este camino, estudiando no solo esta tradición, sino muchas, hemos visto la universalidad, ¿no? El árbol de la vida, los cuatro rumbos, todo esto. Y algo muy importante con lo que estábamos diciendo eh, de todo esto, que es el principal pues, objetivo a lo mejor de esta transmisión, es, por ejemplo, yo he estado, bueno, he tenido el honor de compartir muchísimos viajes contigo y todo esto, y te hablé del Turquía, Egipto, Göbekli Tepe. Turín, todos los sitios Sí, sagrados de México, sí. pero hace mucho te hablé del calendario y todo, me decías, bueno, se parece al de los Vedas, todo esto con esa misma matemática, y, y, y hablamos, o sea, sobre la cuenta que era distinta a la que yo había recibido de mis maestros aquí del centro de México, sobre la cuenta maya, que es de aquello que se hablaba del 21 de diciembre del 2012, sino que era una Y el cuenta... cuento budista también, que también acaba ahí. Uh-huh, y que se hablaba de una transición hasta el 2021. Y que además, o sea, no es algo que, pues, o sea, yo te lo dije a ti hace años, escribí un libro hace 11 años de todo esto, y que además un libro que de repente recibió así como críticas fuertes porque decía que éramos los únicos, bueno, que era el único que estaba, que no era mi cuenta, ¿no? O sea, eso me lo enseñó mi maestro Hugo, etcétera. Hablando sobre otras fechas, hablando sobre una terminación en el 2021 en el lugar del 2012, y que principalmente el 2020 y 2021 iban a ser, ¿cómo se llama? Pues muy conflictivos, muy complicados. Entonces, realmente, como yo vi lo que pasó en el 2012, que realmente no pasó nada así espectacular, o sea, bueno, la humanidad seguía cambiando en una transición innegable y todo, pues yo honestamente, y lo confieso aquí públicamente, pensé que estos años iban a ser más o menos así, que no iba a pasar nada completamente espectacular, que a lo mejor era como la otra cuenta. Y,
precisamente estaba hablando con Sandy, que es una amiga tuya y mía, donde agarra y me dice que admiraba, que además, bueno, no, yo no, o sea, siempre me dice, como tu feo, tu confianza, porque escribiste sobre estas cosas confiando en lo que te decían tus maestros, sin realmente entender la dimensión. Entonces yo voy a intentar, y sí, Oye, déjala Sandy, she's gangster. sí, o sea, realmente yo ahorita voy viendo lo que quería decir, cómo realmente todo lo que me dijo Hugo en esa, porque aparte fue en mi primera clase con él, ¿eh? Todo esto del calendario, los 6,625 años, etcétera, se ha cumplido completamente. Y algo muy interesante que compartimos ayer en inglés, a raíz de todo, de la asertividad de cómo todo esto se cumplió, pues hablé con él y, y le dije, bueno, pues qué viene, ¿no? Porque ahora sí que todo lo que me dijiste se hizo. Entonces, La matemática de los cosmos, ¿ah? claro, sí. Entonces, y me dio mucha información sobre lo que podemos esperar en este año, en el siguiente, hasta el 2026, el inicio, y también lo que decíamos ayer, no para poner miedo, muchísimas soluciones. Entonces, pues no sé cómo quieras empezar, Michelle, Sí, si lo hacemos como ayer, o sea, primero hablando de la tradición y su universalidad, y después del calendario, como tú quieras. sí, por favor. Yo pienso que es interesante empezar sobre la universalidad de la tradición. El origen de los aztecas, Ujú, de la tradición nahuatl, ujú. y de la tradición tolteca. Um, Aslan, Ajá. Eso es bien interesante. Atlantis, Aslan. Tree of Life, Ujú, el árbol de la vida, ujú, es un símbolo fundamental sobre la geografía de la tradición, ¿no? ujú. De los cosmos, las estrellas, los movimientos, hasta el mundo subterráneo, que es el underworld. Eso se encuentra en Egipto, se encuentra en Tibet, se encuentra en Kabbalah, el swastika se encuentra en Anatolia, en Grecia. Alrededor del mundo se pueden encontrar estos símbolos, estas 4 direcciones y el árbol de la vida. Eh, lo de Aslan me interesa mucho porque Rudolf Steiner's work y el trabajo de la sociedad teosófica habla mucho sobre las 7 razas. Y en esas razas sabemos que Hitler estuvo obsessed de una raza que era la Aryan Race Ujú. y del sitio Atlantis. Um, Háblanos de eso y cómo corresponde Atlantis en la psicología del Sol y la Luna, porque ese también es importante para entender la cosmología de todo. Bueno, los aztecas. Una cultura que creo que fue sumamente difamada porque cuando llegan los conquistadores, realmente era la que estaba en apogeo. El declive maya ya había venido hace mucho tiempo. Entonces, lógicamente, ¿a quién tienes que atacar no solo militarmente, etcétera, sino como para justificar todo lo que va a pasar al grupo en el poder, al grupo que está floreciendo en ese momento? Entonces escribieron muchas cosas, etcétera, sobre las cuales no quiero caer en verdad, mentira, etcétera. La tradición oral es muy diferente a lo que se escribió, pero entre las cosas que sí se dice es que 7 grupos salieron de un lugar que se llama Aztlán. Aztlán, por eso se llaman aztecas. 7 grupos que en una peregrinación que está basada en puros números matemáticos, que vivieron 28 años junto a la laguna de Texcoco, etcétera, como el ciclo de la luna, o sea, todo en ciclos cósmicos, y que posteriormente se convertirían en aztecas. Y un grupo de esos, mexica, fue el que pues dominó sobre ellos. Ahora, esta cosa sobre 7 grupos que vienen de un lugar que te digo, se llama Aztlán, que muchos dicen pues, que bueno, podría tener similitudes por la palabra Aztlán a Atlan, como pudiera ser Atlantis.
o sea, de la cual sabemos por Platón, o no, pero sí se describe como, o sea, eso se describe como un lugar donde las casas eran blancas, la gente hablaba náhuatl, eran muy evolucionados y avanzados, y toda la gente era buena. Y que de ahí, bueno, buena en el momento que salen, ¿no? De ahí, Eso me está de raro aquí, en este planeta. claro. Entonces, se maneja como un grupo, o sea, como un lugar que muchos consideran mítico, que otros consideran un lugar completamente real, pero que tiene similitudes, o sea, la sociedad teosófica, hay también las 7 tribus arcoíris de la tradición inca, también las 7 tribus que crearon Hungría, las 7 tribus de los celtas, o sea, ha sido como una cosa común y que realmente yo estoy convencido y creo que como tú y yo, que es más, de hecho, estamos, bueno, en el proyecto de un libro sobre esto, al hablar de 7 grupos no estamos hablando de, ¿cómo se llama exactamente? Personas que vivieron en un lugar, sino personas que utilizaban el cerebro de una manera diferente. Entonces, en las que, como la primera tribu, a lo mejor que hay, que los de Teosofía describen como lemures, y que a lo mejor aquí podrían ser los Xochimilcas o los Azcapotzalcas o cualquiera de los otros grupos en una manera distinta, no tenían un lenguaje físico, están conectados con la naturaleza, con la fuerza, o sea, se aprendía a través de ver, en lugar de como nosotros, a través de que te lo enseñen, o sea, maneras diferentes y que van utilizando mucho pues, diferentes hemisferios cerebrales, más o el izquierdo o las primeras humanidades, el derecho y todo esto. Entonces, de ahí es que yo veo que muchísimas tradiciones se parecen. Están diciendo la egipcia, porque ayer hablé mucho de las de aquí, egipcia, tibetana, sobre estos inframundos, también los nativos americanos. O sea, muchísima gente está hablando sobre conceptos similares simplemente con distintos nombres. Y firmemente, pues yo creo que tanto tú y como yo creemos en una universalidad que viene de estos 7 grupos y que se esparció por toda la Tierra, ¿no? Como una evolución de los sentidos. El sentido de visión, el sentido de pensamiento, el sentido de vocalización. Sí, las Esas primeras, son las 7 razas, ¿no? claro, las primeras, o sea, era un lenguaje telepático. O sea, entonces era mucho más de la misma. Pues si se fijan, tiene que ver con el mundo del despierto y de los sueños, ¿eh? Si tú ves en los sueños, Explica eso, por favor. Lo del símbolo de la suástica y las enseñanzas de la tradición tolteca, porque son los comienzos 2 de la noche y 2 del día. ¿Y qué significa para la conciencia humana? ¿Qué significa el día y la noche en nuestro mundo material? claro que sí. Pues bueno, la principal división aquí en la tradición era lo que se llamaba tonal y nahual. Entonces, tonal quiere decir el que eres en el día, el que eres despierto. Nahual viene de la palabra negua, que quiere decir yo, y es el cuerpo energético que utilizas durante los sueños y el que vas a ser muerto, más como equivalente como a tu doble energético o a espíritu. Like your astral body or your causal body, like uno de tus cuerpos energéticos, como la gente que puede ver tu aura, está viendo tu cuerpo energético, ¿no? Claro, pero tiene los 4 cuerpos. Entonces, el nahual es solo uno, el que utilizamos para los sueños y el que permanecería después de muerto, que muchos ahorita hoy lo considerarían tipo espíritu, porque realmente es la más que en el espíritu nadie dice que es también el que participa en tus sueños. Y también el espíritu es considerado, sí es como el cuerpo astral, pero ¿cómo se llama? Es considerado como la parte buena y superior de ti. O sea, del nahual pueden venir todos tus talentos y todos tus problemas. O sea, entre lo Ah, que sí. sueñas y todo lo que está anterior.
Simplemente So, es tu cuerpo nahual no es tu Nezahualpili. El Nezahualpili es your higher self, tu ser. pero a ese sí, ese lo desarrollas tú y todos tus cuerpos evolucionan ahí. No solo el nahual, evoluciona tu tonal, tu mente, evoluciona tu cuerpo físico. Si llegáramos, que Nezahualpili quiere decir el que ayuna, pero es el que venció sus debilidades. Entonces, el que llega a un nivel así, evolucionó en todos sus cuerpos. También en su cuerpo, en lo que se llama teyolia, que es la energía del corazón, que sería como el alma. Mm, Entonces, pues vamos a empezar noche y día. noche y día. Entonces, para los antiguos siempre se decía que de los sueños se va creando el despierto. Entonces, y que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar del calendario, porque quiere decir que el sueño del universo es algo que estamos como cumpliendo ahorita, aunque sean momentos aparentemente desafiantes y todo eso. Entonces, había algo que es universal, siempre han sido las 4 direcciones, ¿no? Entonces, aquí se considera como el centro de esas 4 direcciones esta realidad o la materia que se llamaba el Tlalticpac o el lugar donde vivimos. La dirección norte tiene que ver con lo que es el llamado Mictlán o la tierra de los muertos, la tierra de los sueños. La dirección sur tiene que ver con el futuro, es la dirección del colibrí de Huitzilopochtli, pero también es la dirección de donde se encuentra, porque uno de sus nombres es el Señor de los Augurios, el futuro. Que eso es un concepto muy interesante, porque muchas veces, como tú decías ayer, que estamos viendo en espejos, etcétera, y la gente que lo ve como muy raro, estás viendo tu inconsciente, pero también puedes como entrar en esa línea del tiempo del futuro. Y ahorita es una cosa muy científica que se habla que muy probablemente somos una simulación de nuestro yo del futuro que nos está llevando hacia allá y que hay múltiples posibilidades y lo que te permiten ver cosas como el agua o el espejo es hacia qué posibilidad como universo paralelo te estás dirigiendo. Entonces el norte correspondería al pasado y nosotros estamos en medio, en el presente, y el sur sería completamente lo que es nuestro futuro. Y el este y el oeste. El este es la dirección de donde viene el sol, entonces corresponde también como a la de nuestra máxima plenitud, a la de nuestra pues, más grande posibilidad, Quetzalcóatl, que quiere decir la serpiente que sube, muy similar a Kundalini. El oeste es la dirección femenina y tiene que ver con el atardecer, con los ciclos de vida y muerte, o sea que siempre estamos enfrentando todo este cambio. Y en realidad, si viéramos como las cuatro direcciones, 2 te van correspondiendo, una al atardecer y la noche, que es el oeste y el norte, y una al amanecer y al mediodía, que son el sur y el este. Entonces está dividido como en las 4 partes. Y esto tiene que ver con la suástica, que aquí se llamaba Oxmasha o cruz cósmica, y que es una cosa universal. Y que es un símbolo que agarró muy mala pues, publicidad por Hitler, pero que realmente, pues sí, pero que o sea, estuvo 1000 veces antes en el hinduismo. Ganesh en hinduism tiene el swastika en la mano. Sí, eso ya existía muchísimo antes. Uh-huh. Entonces, eso te está hablando de algo que aquí se le llama Nahui o 4 movimientos, que todo, y que va a tener que ver mucho con el calendario, ¿eh? No crean que nos estamos saltando lo de estos tiempos, pero si no le entendemos a esto, entonces es muy difícil explicar el calendario y entender por qué estamos viviendo esto ahorita. So Nahual, ¿ok? Nahualismo es de noche y son las enseñanzas de la tradición que tienen que ver con ese cuerpo energético, con los sueños y todo eso, y eso es el norte y el oeste, Sí, ¿verdad? el norte. Y el lado de día, el tonal, que viene de las enseñanzas de los guerreros, ¿no? También. De los guerreros, Los, de los como nivel Quetzalcóatl, de la gente que llegaba a su destino grandioso. También son enseñanzas muy valiosas. Por ejemplo, el calendario es una enseñanza de los de día. O sea, entonces realmente uno se tiene que empezar como a el conocimiento precioso, lo que ya se ha obtenido, como tener de ambas partes.
Pero entonces te digo que aquí todo se decía que es en 4 movimientos, que para tener un nuevo ciclo necesitas cubrir los 4. Entonces, por ejemplo, para el 10, amanecer, mediodía, atardecer, medianoche, y tienes un nuevo ciclo. Las fases lunares, y tienes una nueva, desde la nueva, menguante, creciente, llena, menguante, y luego ya tienes otra fase lunar. Los solsticios, los equinoccios, todo eso, y llegamos hacia un nuevo ciclo. E igualmente, pues las cuentas largas, como la de precesión de equinoccios, que es de la que vamos a hablar ahorita al rato, de 26.500 años, se divide en 4, que son los llamados soles y periodos de 6.625 años, de los cuales ahorita estamos en transición. Y en la astrología conocida en el Western World, la gran mayoría de ese proceso tiene que ver, bueno, todo tiene que ver con nuestra geografía en los cosmos, ¿no? Claro. Y nosotros, por primera vez en la humanidad, estamos la primera vez en 26.000 años, estamos en una área de la galaxia en que no hemos visto en nuestro recorded history. No, o sea, estamos en la misma posición con respecto a las Pléyades de hace 26.000 años, o sea, como en ese mismo ángulo. Ujú. Pero también las Pléyades se movieron, o sea, porque todo se está moviendo. Entonces, Ay, ay, ay. a la vez, eso es interesantísimo, porque hace que las cosas sean cíclicas y repetitivas, pero a la vez nuevas. Por eso no podemos decir que va a ser igualito al segundo sol que fue hace 4 Sí. soles, sino que va a tener características del segundo, pero y otras completamente nuevas del sexto, porque también el universo se movió. Sí. Y lo de las enseñanzas, el entendimiento de que es necesario aprender lo de la noche y lo del día, tiene que ver con, es necesario crecer y evolucionar tu ser de por dentro, tu conciencia, tus cuerpos energéticos y a la misma vez tener pendiente el mundo material, que es lo del día, y tener la sabiduría para poder ejercer en el mundo material. Los guerreros de águila versus los guerreros de jaguar, los águilas eran los que tenían la conciencia y la sabiduría de las enseñanzas del día. Y los guerreros jaguar tenían la sabiduría de la noche. Pero las dos juntas, eso es como una flor de evolución para un humano extraordinario, ¿no? Claro, que en realidad, bueno, o sea, los guerreros águilas se especializaban más en el día, porque el águila es un animal del día para el destino grandioso, etcétera, pero ¿Qué también clase de enseñanzas eso consiste? Del cuerpo el cuerpo físico. físico, pero también tiene que ver cómo meter estados, como cosas que suceden en el Tíbet, o sea, de meter, y que está como mucho a ti que te gusta muchísimo la película Matrix, Yeah. de- o sea, eh, de cómo dominar el día mediante enseñanzas como de la ensoñación. Porque si te fijas en Matrix tenía que ver que cómo doblar la cucharita y todo el rollo es como en el sueño, se dice. Y entonces eso se sabe muchísimo de enseñanzas tibetanas, que aquellos que podían cruzar las paredes, etcétera, es porque entraban como en un sueño y entonces en el sueño sí se pueden cruzar las paredes y podían iba a decir melt, pero podían fundir las dos realidades. Entonces, indudablemente, el poder volar y todo ese tipo de cosas en esta realidad tenía que ver con como se decía, de los guerreros águila o de muchos lamas, o sea, porque no estamos hablando de cosas fantasiosas, etcétera. Se dice que es porque se aplica como en el sueño y entonces unes las dos realidades. El tonal y el nahual. Un alien nahual, que eso es lo que nos esperaría para la próxima etapa, para quien pueda, para quien tenga toda esta transición. Ahora, en los jaguar era mucho más la enseñanza de la noche, de cómo crear a través de la noche y del sueño esta vigilia. Y los otros era mucho más cómo crear, mediante uniendo los dos estados, acciones aquí que aparentemente, pero entrando desde esa mentalidad del sueño. Que eso está en la película Matrix completito, ¿eh? Yeah. En las cucharitas es como en el sueño, ¡pum! O sea, Yeah.
Entonces, son muchas cosas de estas y bueno, pues en esta transición lo que decíamos, los soles se van alternando. Uno es principalmente como de la luz, o sea, o del día, para el colectivo, ¿eh? Y el otro sería como la noche, noche y día, como va ocurriendo, ¿no? Por favor, ¿puedes explicar los 5 soles que cada uno 6.625 años, ¿no? Cada sol. Y en la historia se ha grabado verbalmente, por lo menos, y pasado de persona, de maestro a student, la historia de los soles. Cuéntanos cómo se llamaba el primer sol y el segundo, el tercero y el que al que estamos entrando ahora, para tener una perspectiva de la historia de los soles. Los soles es una cosa súper polémica porque mucha gente dice que duraban 52 años algunos. O sea, hay mucha gente, por eso a mí no me gusta como decir yo tengo la verdad exacta, etcétera. Yo como lo aprendí es que la cuenta larga, la de precesión de equinoccios de 26.500 años, se dividía en 4 y te quedaban estos periodos de 6.625. Porque si fueran mucho menores no corresponde, como muchos estudiosos dicen que eran, algunos dicen de 52 años, otros de 500, etcétera, no te puede corresponder con lo que pasó históricamente, porque si no serían cosas como de hace 2000 años. Entonces yo creo que estamos hablando que la opción, como la que a mí me enseñó uno de mis maestros, es como la más viable en el tiempo. Entonces, entonces se empieza a decir que el primer sol, o sea, que está registrado, era un sol de oscuridad, que era el sol del jaguar, Ocelotonático. ¿Cómo se llamaba? Ocelotonático, el sol del jaguar. Y lo único que está descrito en la tradición oral es que se dice que en ese tiempo existieron los grandes seres. ¿Cuáles The eran? Giants. Que pueden ser los gigantes y lo que en otras tradiciones siempre se ha dicho de los Elohim y de todo el rollo. Ya. Yeah. Para empezarlo a ver. Y que estos seres al final no fueron honestos y que por eso se extinguieron. ¿El segundo? Es que aparte, todo está metafóricamente, es el sol del viento. Pero hagan, dicen que entonces después todos los seres se transformaron en changos. Monkeys. Monkeys, en monos, ajá. Y que al final todo se lo llevó el viento y se destruyó. Entonces, pero cada uno tenía como una deficiencia claro, en la mitología, ¿no? El primero fue la falta de honestidad. Que ¿Y ahora, la segunda? nosotros, pero ahorita te explico eso, venimos cargando con la herencia de esos soles. Si no lo venimos, si no sanamos, entonces cada vez nos vamos llevando una más. Entonces, lo primero que deberíamos de sanar es nuestra falta de honestidad, herencia del primer sol. O sea, que algunos están más en unos que en otros. El segundo, mucha gente de repente cuando dice se hicieron monkeys, consideran los monos que fue como los seres de la prehistoria. No, en la tradición el mono tiene que ver con los placeres, con la diversión, con todo eso. Entonces empieza a decir que se convirtieron en monos, te está diciendo que fue una humanidad que muy probablemente se fue por los placeres, por la satisfacción, como Sodoma y Gomorra. Ah, sí, sí, sí. O sea, para que vean que hay equivalentes en todos lados y que eso fue su destrucción. Entonces, al final llegó el viento, que el viento, aquí viejos vientos se le llaman como al karma, y destruyó todo. Entonces, el rendirte a los placeres, y que es una característica del segundo sol. Entonces, que también está muy presente ahorita en todos los seres humanos, en donde no hay... Sí, claro, donde no hay disciplina, donde no hay fuerza de voluntad, donde es más importante ver Netflix y todo el rollo que tu desarrollo y no se hacen las cosas, es que nos estamos rindiendo a nuestras debilidades, a nuestros placeres. Para mí ese sol fue muchos años mi gran problema. A veces... ¡A mí también! ¿Y el tercer sol? Entonces, el tercero dicen que todos los seres humanos se volvieron guajolotes. Entonces, ¿qué es un guajolote? turkey.
A turkey. Ah, sí, Pavo, sí, el ego, el ego. el ego, Ahí claro. estamos nosotros otra vez, ¿ah? Pues es que también lo Generation Me. sí, todo, Sorry. también lo tenemos como una herencia. Entonces, guajolotes, por eso quien escucha esta tradición oral dice, pues es toda una mitología o es de risa, pero es porque no le entiende. El guajolote pues si te fijas, no es un animal exactamente bonito. O sea, pues realmente se ve como quemado, pero cuando está en apareamiento, etcétera, entonces pues, se empieza así como a mover, como a pavonearse, que de ahí viene el... Y entonces, ¿qué tiene que ver con el ego? Con esa falsa creencia de que podemos ser más y de que podemos ser menos. Porque realmente si todos somos la mente antes de la materia, entonces no puedes ni ser más, no puedes ni ser menos. Entonces, y dicen que, bueno, ese sol acabó porque cayó una lluvia de fuego, que fue por lo cual los guajolotes se ven como quemados y que son como un recuerdo para que no volvamos a caer en eso. En el ego. El ego. Ese fue el diluvio. No, no, ese es el siguiente. Esta es una lluvia ¿De de fuego. veras? Sí, es una lluvia de fuego que puede ser explosiones volcánicas. También hay gente que habla que hubieron otras civilizaciones muy avanzadas y que hubieron guerras nucleares. O sea, ya que ya habían ocurrido en este planeta. Eso, o sea, son hipótesis. Pero lo que sí estamos viendo y que ahorita, como lo decíamos ayer, en el nacionalismo y en todo esto, esta herencia del tercer sol está saliendo a todo por el mundo. O sea, un ego de yo soy mejor que esta raza, o el hombre es mejor que la mujer, o todo este tipo de cosas, o yo soy bello, o yo soy rico, etcétera, etcétera. Espérate, tenemos que darle para atrás, porque el primer sol, no me dijiste si era un sol de día, tonal, o si era un sol de noche, Es un Nahual. sol de oscuridad. Era un sol de oscuridad, el primer sol. El segundo sol era un sol tonal. Eh, es que, mira, están divididos también no solo en de luz y oscuridad. Yo así siempre casi lo digo porque si no ya es más complejo. Están divididos en los 4 movimientos. Es como uno como de atardecer, que es como de Ya. medio como de, como, sí, como de entre obscuridad y luz. Está uno que es como de amanecer, que también es así, y están los de medianoche y los de como mediodía, que esos son los más tonal nahual y los otros son más combinados. Entonces el primero es nahual completo. O sea, era un sol de la noche, el de los gigantes, o el del que se acabó por el de ese. El siguiente es uno, el de como de amanecer, como de que el principio del día junto con hasta como llegar al día a día. El tercero, ahí sí ya nos vamos con uno de día a día, el de los guajolotes. Noon, era como noon. Sí, exactamente. El cuarto va como del mediodía hacia el atardecer. Y ahorita, ¿cómo se llama? El otro va del atardecer hacia el quinto, del atardecer hacia la noche, y ahorita entramos en uno de noche-noche. Ah, man. Y cuando uno entra a un sol de noche en noche, estamos hablando de un efecto de los cosmos que causa a la humanidad y su conciencia a entrar a sí mismo. Sí, porque, Porque lo tonal tiene que ver con el mundo afuera de uno, ¿no? claro, cuando Y estamos... lo nahual tiene que ver con el trabajo de adentro. Sí, porque So, entonces, y los que son como de amanecer y todo están un poco más mezclados, o los de atardecer. O sea, porque hay unos que sí son para afuera, como el tercero, el que acabo de hablar de los guajolotes. Y hay otros que son más mezclados. Y ahorita el que vamos es un sol completamente, pues como de la tarde, como te digo, de la medianoche. Entonces cuando estamos... midnight. Claro, entonces cuando nosotros estamos despiertos, pues yo veo hacia afuera. Ahorita porque estamos muy raro, porque estamos transmitiendo en Zoom, pero normalmente si estuviera teniendo esta plática contigo directo, solo te vería a ti. Entonces tú corresponderías a mi realidad, a mi espejo. En cambio, si estoy de noche, como sería, y se estuviera dormido, entonces tengo que ver hacia adentro.
¿qué es lo primero que voy a ver? Si ya no, pues si nada no veo hacia afuera. Bueno, damos características de los soles cuando estás viendo hacia afuera. Cuando estás viendo hacia afuera, Dios está afuera. Primero, entonces son buenísimos para las religiones. La satisfacción está afuera. Entonces yo necesito que tú me ames o que la gente me acepte, etcétera, para ser feliz. La medicina está afuera. Entonces requiero de doctores, requiero de plantas, requiero de lo que sea para que me sane. Entonces son soles también muy buenos para la guerra. Necesitamos conquistar otros territorios, planetas, etcétera. Cuando son soles hacia adentro, entonces pues ya la satisfacción tiene que estar dentro. Eh, Dios tiene que volver dentro. La medicina, la curación. Y entonces tienes que ver, pues primero, dónde está tu inconsciente, dónde está atorada nuestra mente. Tenemos que ver también nuestros sueños. Los sueños como la creación previa de lo que va a ser la realidad. Ahora, no es una coincidencia que en los últimos años es como ya parte de la preentrada de este sol y de esta etapa, todo este avance tecnológico, donde la gente todavía no se atreve la gran parte a ver hacia afuera, hacia adentro, pero ya no está viendo hacia afuera, hacia afuera. Si te fijas, ya estamos como en medio, porque todo el mundo está viendo en un teléfono. Uh-huh. Y está viendo mundos simulados, como tu película, tipo Avatar. Sí. O sea, Espérate, tú no explicaste el quinto sol. porque Nada más te llegamos a lo de... ¿Ah? porque tú te brincaste, me dijiste de No, pero, tercero. perdona, quería entender lo de noche y Okay. día y el Sí, reloj cósmico. pero es bien interesante. Entonces, el tercero sí fue así como hasta como del mediodía, así de los de sol a sol. Entonces, de ahí nos fuimos al cuarto. El cuarto, ¿cómo se llama? ¿Los pavos? No, ese fue el tercero. El Ok. cuarto dice que que todo es el sol de agua, en cual todo el mundo se convirtió como en seres de agua y que al final, ¿cómo se llama? Pues como un diluvio lo terminó. Entonces, Ah, el mundo de emociones, eso era Neptune. sí, claro. Entonces el cuarto sol, que está asociado con lo que otras tradiciones fue el diluvio y que todos nos convertimos en seres de agua, el agua es la que está rigiendo las emociones. Entonces, te empieza a hablar no de que todos nos hicimos ballenas, delfines, etcétera, no, de que realmente empezaron de emociones desbordadas, que están desde la sequía, carencias de, hasta en otros lugares inundaciones, que es el exceso emocional, granizo, que son emociones que destruyen. Y todo eso, entonces al final ese sol fue destruido por los seres humanos por sus propias emociones. Entonces, ese fue un sol que prácticamente pues es donde se creó este patrón del que hablan los inframundos, de la adicción al sufrimiento, la necesidad que tenemos como seres humanos de siempre crearnos problemas, de enfermedades o todo esto, y que lo venimos heredando y que lo tenemos que cambiar. Total. Uh-huh. Y el quinto, que fue como del atardecer, que le tocan bastante de día hacia la noche, o sea, porque este sí va a ser de noche, o sea, el sexto, pero el quinto, Este es el sol en que estamos ahora, el sol que está en el calendario azteca con la lengua para afuera. con la lengua, entonces se llama Tecpatl Tonatiuh, el sol del pedernal. Tecpatl Tonatiuh. Entonces, el pedernal quiere decir de la justicia. Entonces, o la injusticia. Entonces, es un sol en el que un grupo iba a dominar sobre el otro, y que estamos viendo justamente lo que habíamos creado, donde fue un sol, 6.000 años, 625. años, sí, Okay. donde va a dar el surgimiento de muchas de estas religiones patriarcales prácticamente, porque si se fijan, en la cual la mujer es completamente anulada, o sea, bajada, entonces que eso provoca un gran desequilibrio hacia la Tierra.
Ay, tú me lo dices a mí, si yo he sido un marimacho casi toda mi vida simplemente para sobrevivir en este mundo. Es difícil, o sea, es difícil. Sí, Y está también, duro. pero eso hacia las mujeres se hizo hacia minorías, hacia animales, hacia todo. Entonces, que además es curioso cómo ocurre, porque un quinto sol que va del atardecer hacia eso debería haber sido un sol más femenino. Pero entonces por eso creo que en un grupo de control o de poder, que eso nunca lo había hecho al principio, que además corresponde con su calendario, que es casi casi de 5,000 y cacho de años, empiezan a surgir todas estas cosas patriarcales. No, no, no creo que es error, ¿ah? No, o sea, bueno, pero bueno, pues quien me la entendió, me la entendió. Entonces, No, entonces se hace todo este control y prácticamente se hace el sol de, pues como de la injusticia, de unos abusando sobre otros y todo este asunto. Y y también, este sol empieza su transición a la medianoche en 1991, ¿no? y eso fue, mira, la primera Y clase. eso va a coger tanto tiempo. So, hay unas cuantas fechas que son importantes en el calendario porque signalizan mucho conflicto en esa transición de energética, ¿no? Claro. Explica eso, Mira, por favor. la primera clase que a mí me dio mi maestro Hugo Nahui, que fue la primeritita, fue esta explicación de los 6,625 años y todo Él eso. te enseñó eso hace como 11 años. No, no, hace 11 años yo lo escribí, él me lo enseñó hace como 16, 17. Tiañe, te está poniendo viejo, serio. Igual que tú, somos contemporáneos. Dale, loco. ¿Qué te Entonces, dijo? de toda esta transición, y era mucho antes del 2012. Entonces, agarraba y decía, es que yo creo que eso del 2012 es una mala interpretación. O sea, exactamente, porque no es tan abrupto que de un día hacia el otro sea un cambio de un solo, etcétera. Entonces decía, en la cuenta como central es como mucho más orgánico, como si estamos hablando del atardecer hacia el anochecer, que pues todavía es de día, y de ahí poco a poco va entrando la oscuridad, se va poniendo rojo, y después de ahí ya se va haciendo poco a poco de noche hasta que entra en la noche. Entonces que había periodos y que además por las grandes culturas, que además corresponde con un templo que está en Xochicalco, donde están los Quetzalcóatl, los del conocimiento precioso, y donde está el símbolo de eclipse, que es como un cocodrilo comiéndose como una pelotita, siempre dibujado por todos lados, que quiere decir que esos periodos empiezan en eclipses y terminan en eclipses. Entonces me decía que hay como periodos de tiempo que están compartidos entre un sol y el otro. Entonces, que el gran cambio había comenzado en 1991 con el eclipse de sol que ocurrió total en la Ciudad de México y que iba a terminar en el 2021, o sea, como la transición, ¿no? Entonces, que los primeros 20 años, que 20 años y un poquito más, que iban a ser para llegar a esa alineación de que tanto se habló en el calendario maya, iban a ser como de un cambio hacia afuera, porque todavía está dominando el día. Como que iban a empezar a cambiar completa y totalmente las cosas externas. Y si se fijan, El internet, the automation de trabajo, las máquinas, la transición de industrial a tecnológica, ¿no? y cambió todo. O sea, pues si yo todavía me acuerdo, en el Ya, 90, yo también. o sea, del anterior, o sea, en el 92 yo fui a estudiar al extranjero y eran postales. O sea, mandabas postales a tu familia, te esperabas todo eso, todo era lento. O sea, Yeah. no había celulares, sí había teléfono, ¿no? Pero no había celulares, todo esto, pero que realmente era un cambio externo brutal, pero todavía no era el cambio interno, que ya comenzaba. Entonces sí se empezaron a ver así vislumbres de que la meditación empieza a salir, yoga, cosas New así, Age. de New Age, pero muy leve. O sea, todavía no era.
Eso. Entonces, él me decía que iban a llegar a este punto, como ya de la luz y la oscuridad parejo, en el 2012. Y que de ahí iba a empezar a reinar ya lo que iba a ser la oscuridad, no como lo malo, sino la noche. Y que iban a ser los últimos 9 años, hacia el 2021. Y que esos iban a ser pues los más difíciles, y que prácticamente pues ya lo más desafiante iba a estar en el 2020 y 2021. Por eso Sandy, nuestra amiga, me decía, admiro tu fe o tu confianza porque escribiste esas cosas. Saqué un libro, o sea, te digo, saqué un libro que tú lo has leído, etcétera, El amanecer del sexto sol alrededor del mundo, del cual ahorita me están pidiendo un nuevo capítulo y me están pidiendo un libro completito sobre el sexto sol porque esta cuenta por vos ser, ¿cómo se llama? Eh, Prolífica. entonces, yo escribí eso, pero pues no sabía exactamente a qué se refería. Entonces, eh, ahorita, pues ya que estamos llegando, el octavo, es el octavo año de la transición, el octavo inframundo es el de la completa oscuridad, y eso quiere decir que se pierde la certeza, que se pierde la base, que no sabemos cómo a dónde ir. Y es algo que es lo que estamos viviendo como seres humanos, realmente. En cada tradición espiritual, eso es como una llamada a tu linterna interna, ¿no? Claro, Es pero tiempo para alumbrar por dentro. exacto, Eso va a ser muy, yo pienso, bien incómodo para mucha gente que están ajustados a trabajar todo el tiempo, ajustados a tener algo que hacer con sus vidas, una certainty in their lives. No sé cómo se dice en español, certeza. certainty. Certeza. No, ahorita es Yeah. con lo que estamos viviendo. Ahora, vamos a hablar que en el quinto dominaron las fuerzas masculinas. Ahora, ya en un sol, si estamos hablando la noche, que donde reina la luna y donde reina la señora de la noche, que nosotros le llamábamos Yowalpa, son fuerzas mucho más femeninas. Entonces, todavía en el quinto, pues entrabas dentro del orden de antes del atardecer, el atardecer hasta hacerse de noche. Entonces, prácticamente, pues tiene que haber una revaluación de las fuerzas femeninas, porque en un sexto sol no cabe este orden patriarcal. O sea, porque ya ni siquiera no es un sol que no va a llegar, que hasta el final va a haber un poquito de la luz del sol, que es como el arquetipo masculino, o sea, y no estamos hablando bueno y malo, sino que pasa por toda la etapa de la noche. Entonces, en la noche están reinando fuerzas eminentemente femeninas. Y esto ya no tiene que ver con hombres o con mujeres. O No, sea, esto tiene que ver con un balance de alquimia, ¿no? claro, El balance entre las fuerzas internas de cada individuo, de su femeninidad y su masculinidad. Todos somos de parte de madre y padre. claro, pero ahorita todo, si te fijas en los últimos miles de años, todo se pedía al cielo, se anuló a la tierra. O sea, solo había un como arquetipo femenino, a lo mejor, en el gran colectivo, que su labor principal fue darle luz a un hombre. Y que fue como, o sea, su única misión era ser madre. O sea, y para no anular completamente lo femenino. Entonces, yo también en las enseñanzas que vine haciendo hace mucho tiempo decíamos que con la primera fuerza, ¿cómo se llama? Femenina, que estamos desbalanceados, es con la tierra. O sea, realmente, y que el efecto de la tierra se expresaba, y que lo he dado en todos mis cursos del tablero y de muchas cosas, o sea, no son cosas que esté sacando ahorita porque me convienen por esta etapa, porque además es dolorosísima para todos, es a través de virus y bacterias. Entonces la tierra está comenzando a expresar su incomodidad, o no es su incomodidad, porque mucha gente lo ve, se está vengando de nosotros, la estábamos matando. No, Eso es sería, balance. no, es que simplemente nos estamos moviendo en la galaxia. Entonces nos estamos moviendo a un lugar, o sea, en nuestro ángulo con las Pléyades de estos miles de años, y a un lugar donde reina la oscuridad. La oscuridad, la luna, la noche son femeninas. Entonces, donde no cabe el orden patriarcal. Entonces, dentro de un orden donde la mayor parte solo le da importancia al día, a lo material, a un Dios sin que haya una tierra, etcétera, donde hay un sujuzgamiento de mujeres, etcétera, se empiezan a producir pandemias.
que se han producido muchas veces, que eran como ya como resultado de que nos veníamos aproximando al final de este ciclo. O sea, porque son ciclos de 1000 años. O sea, entonces te dirán, hace 500 años también no hubieran pandemias, pero eran más localizadas, por ejemplo, en un lugar. O sea, esta es la primera que está siendo como global. O sea, en América, por ejemplo, antes de la conquista no había pandemias. O sea, entonces es bastante, porque tampoco había tal desbalance de lo femenino. O sea, la primera gran pandemia aquí en América es cuando llega la conquista, que realmente por eso se ganaron por la viruela, si no, no había manera. O sea, que no se trata de comparar un grupo, nada, no hay villanos, todo estaba como en el plan cósmico. ¿Puedes explicar los elementos y qué quiere decir los elementos en la vida individual de una persona, according to la tradición? A ver. Como el fuego, ¿qué quiere decir cuando el fuego está desbalanceado en la vida de una persona? ¿Qué quiere decir cuando el agua está desbalanceada en la vida de una persona? Igual con la tierra que explicaste un poco y el elemento de aire. Pues mira, para empezar, todos tienen cuatro, para la tradición, lo que quedó tolteca, etcétera, hay 4 vientos, que eso es como universal, pero también hay 4 aguas, hay 4 fuegos y hay 4 tierras. Entonces, el agua, principalmente cuando está desbalanceada en nosotros, se va manifestando así como muy en concreto a través de problemas emocionales, a través de adicciones. Pero ahora, si lo vemos como 4 aguas, está la sequía. Entonces, áreas que están en sequía nuestras son de lo que carecemos. Por ejemplo, si tú careces de amor, de dinero, etcétera, estás en una sequía de esto. Granizos son cosas destructivas en las que estemos metidos. Inundaciones, cosas que tenemos en exceso. Y finalmente la cuarta agua sería lluvia, que es como el paraíso, la lluvia exacta que hace crecer las cosas de manera bella. Entonces, ¿De qué dirección viene la agua balanceada? el agua es de la dirección sur. O sea, prácticamente luego ya todas se van poniendo también se van subdividiendo, pero el agua principalmente viene de la dirección sur, donde está el paraíso. Entonces, luego está el fuego. El fuego es bien interesante, ¿eh? Está el fuego, se dice el fuego joven. El fuego joven es el que se expande, el que, así como ahorita en los incendios en Australia y en todo el asunto, el que quema acres y todo este asunto, ahora en una pandemia que se El expande. fuego joven, ¿verdad? El fuego joven, que es el fuego que causa la expansión. Ahora, en una Del pandemia, este. expandiendo, sí, de esta manera, también, pues, o sea, es que quiere decir que el fuego joven está presente, ¿no? Está arrasando, sí. Hay un fuego que se está muy anulado y que ahorita vamos a hablar, que se llama Shantiko, que es el fuego femenino. Entonces, el fuego femenino es el del hogar. Del oeste. Sí, sí, sí. Bueno, el fuego sí que sería el fuego femenino, el fuego de la ternura, del amor, de todo esto. Entonces, muchas veces, ahorita nuestro sistema inmunológico actual, que además está empujado por el fuego, tiene mucho del fuego joven. Es un sistema inmunológico que está acostumbrado nada más a guerrear, a pelear, a combatir virus, bacterias, pero le falta el otro fuego, le falta el fuego femenino. Y porque ese es este balance y se nos está demostrando claramente en estos tiempos, que el fuego femenino es la ternura, es el amor, tlazochtla, pero no el amor cursi, o sea, la esencia preciosa, el verte, tú y yo somos el mismo, todo esto. Entonces esto sube. Sin condición. Sí, incondicional, qué bonito. Y de ahí, en ese fuego no pueden entrar virus, no pueden entrar nada, porque somos el mismo. Entonces, esas son cosas que voy a estar enseñando prácticamente, cómo hacer que tu sistema inmunológico funcione. Si ya tienes un problema con la parte masculina, pero con la parte femenina. Pero también está el fuego sabio, del que se hablaron en tantas El norte. no, sí, bueno, el fuego sabio, sí, claro, que es. Azul, ¿no? No, este es el fuego, pues como el que Prometeo dio a los humanos, el que han seguido los de Zoroastro, que aquí se dice que Quetzalcóatl, The blue fire. que es el del conocimiento.
Mm. prácticamente Wisdom. la sabiduría. Y que si bien cuando ya lo subdividimos, ese sería un fuego que pertenece al norte. Entonces, y finalmente, bueno, está el fuego solar. El fuego solar, que es el que nos lleva al destino grandioso. Ahora, y quiero ahondar ahorita sobre esto y que, mira, estamos haciendo uno muy diferente al de ayer, ¿eh? Bueno, estamos hablando español, por eso. No, sí, yo sé. Pero bueno, siempre es la información que se necesita. Yo sé que ahorita todos estamos recluidos y que estamos, bueno, en este periodo de cuarentena, pero algo que siempre han sabido las antiguas tradiciones, el sol es el mejor antibiótico. Entonces, por lo menos abran sus ventanas, saquen la cabeza al sol. Es que es la verdad. La O vitamina D. sea, sí, es el mejor antibiótico. Entonces, aparte que nos lleva al destino grandioso, pídele al sol. Y miren, hasta los que no puedan tener así como, como una cosa como de sol directa. Por ejemplo, aquí esto pues, del sol, tengo como un cubo aquí atrás, pero podrías estar literalmente como comiéndote al sol al aspirarlo como y llevarlo a ti, porque hay ondas solares. Entonces, eso no se nos olvide durante esta transición. Ahora, el fuego cuando está en desequilibrio, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en nosotros como gastritis, inflamaciones, enojo, etcétera, todo cáncer, tumuraciones, porque crece como loco. Ahora, en una pandemia también estamos viendo que el fuego está desequilibrado porque se está expandiendo como ese fuego que arrasa con los árboles, con acres, etcétera. Y de la única manera que el fuego se detiene es cuando se transforma en fuego femenino y luego en fuego sabio. Entonces, necesitamos esa vibración, aunque suene muy cursi y todo, del amor, de la ternura, de la esencia preciosa, de lo femenino, para que esto se empiece también a detener y que no sigan ciclos que seguimos repitiendo. Y lo del aire. El viento, el aire, el viento, también se dice que hay 4 vientos. Está el viento del norte, que también son arquetipos universales. Por ejemplo, en Shakespeare, en Hamlet, está Hamlet diciendo, oye, ¿qué calor hace? No, un soldado le dice a Hamlet, ¿qué calor hace? Y él le dice, no, está helando, ¿no viste pasar el viento del norte? Y enseguida se muere. Y entonces, el viento del norte es el que trae tragedia, porque y las cosas que necesitamos como aprender. Entonces, ahorita indudablemente como humanidad, pues estamos enfrentando el viejo viento de todo este orden patriarcal que hemos vivido, de toda esta anulación de las fuerzas femeninas que se expresan a este nivel. Ahora, que ahorita vamos a hablar de la tierra, que es lo más interesante porque es la primera fuerza femenina anulada. Entonces, ese es el primer viento. El segundo es el viento rojo, el del oeste, que es el viento femenino. Ese viento es el que purifica. Entonces también de nueva cuenta, en los vientos necesitamos la fuerza femenina para que purifique todo esto que se está viviendo. El tercero es el viento azul, el del sur, que se dice que es el que quita las espinas de tu camino. Entonces primero necesitamos purificar para que se vayan quitando las espinas de nuestro camino. Es un viento asociado al colibrí que nos permite hacer las cosas con alegría, sobrepasar nuestros límites, lo que se consideraba imposible, resoñarnos. Y finalmente ya llega el viento del este, que es el dorado, que es el que nos trae bendiciones y las cosas que deseamos. Ahora, cómo se manifiesta el viento cuando esté equilibrado, desequilibrado? Pues con enfermedades respiratorias. Entonces, si se fijan, ahorita, pues muchos elementos nos están indicando que están en desequilibrio, porque en la pandemia que estamos viviendo es a un nivel respiratorio. Entonces, lo segundo es en las posibilidades de manifestación. Se dice que el viento tiene una buena relación contigo cuando tú lo que quieres lo manifiestas de una manera fácil y que cuando no, y cuando las cosas te cuestan muchísimo trabajo, es que el viento te ignora. Entonces, ahorita, pues bueno, está muy frenado el poder de manifestación, realmente en casi todo el mundo, porque estamos en, sí, de creación. Entonces también hay un desequilibrio en el viento. Yo nunca en mi vida he sentido algo así al nivel colectivo.
Bueno, yo pienso que el 9/11 fue la última vez que yo sentí algo así, tan impactante al nivel mundial, tú sabes. Pero esto aún más, ¿eh? Sí, porque era local. O sea, al fin y al cabo nos afectó a todos, pero ocurrió en un territorio. Y ahorita es algo global. O sea, entonces por eso cuando veo lo que escribí, que digo que sin saber, o sea, porque me lo pasó Hugo y dije, pues bueno, los últimos 2 años son los más complicados. Dije, pues, o sea, pero lo que estamos viendo algo inusitado. O sea, realmente que agarró a todo el mundo y en todos los aspectos. Entonces, y bueno, la Tierra, ahí viene, la tierra es la encargada de darnos el sustento. Entonces, la tierra también es la medicina. Entonces, cuando estamos en desequilibrio con la tierra, lo primero que se empieza a comprometer es la pobreza y la falta de sustento. Ahorita es como una segunda consecuencia de lo que está ocurriendo. Lo económico, sí. Eso va a estar tiañe, brother. Yo ni quiero pensarlo. Sí, no. Pero ahorita no queremos poner miedo, queremos poner esperanza, ¿no? O sea, estamos hablando de qué está pasando. En lo segundo, y que además lo he enseñado en mis cursos de hace mucho, son virus y bacterias. Entonces, si vemos el desequilibrio tremendo con la tierra y con la fuerza femenina, ya se está manifestando de estas dos maneras. O sea, una pandemia y problemas, ¿cómo se llama?, económicos. Al final, finalmente, de una tercera manera, empieza la degeneración, envejecimiento y muerte. Entonces, o sea, ahorita se ve que todo este mensaje que estamos recibiendo, para el que lo sepa oír, de que vienen muchísimas tradiciones antiguas, tiene que ver con la tierra. Son como los 4 caballos en el Apocalipsis. Qué cosa más rara, ¿eh? Ah, sí, pues bueno, eso no es que no me los sé exactos, pero sí puede ser. O sea, fuego, viento, agua, etcétera. Wow. Entonces, es que te digo, todas las tradiciones dijeron lo mismo, o sea, nada más que de otras maneras. Entonces, pues esos son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Realmente, donde estamos pasando por el periodo de de mayor obscuridad de la transición. Y por eso, cuando yo vi lo acertado de esta cuenta, que ayer lo empezamos a decir, pues le hablé a mi maestro Hugo, ¿no? Y le dije, oye, a ver, pues si te la sabías así completa de cómo venía. Y aparte yo le creo todas porque me hizo tantas predicciones sobre mi vida, pues ¿qué podemos esperar ahorita que ya llegamos a esta etapa, ¿no? ¿Cuáles son las 4 fases? Ajá. Tú me las... A eso es bien interesante. Me dijo que había 4 movimientos de, de, de este cambio. Que primero empezaba como con 4 movimientos o 4 esferas. Ahora, esto no se asuste, no es de muchos años, es para este año y el que sigue. Y que pueden ser cosas que suceden muy rápido. Primero, la esfera del miedo. Bueno, ya le hemos vivido el miedo y que el miedo es un catalizador del cambio. Él daba un ejemplo que siempre se ha dicho aquí mucho, que bueno, a lo mejor tú no lo has escuchado, Michelle, porque vives allá, de que luego aquí los mexicanos de repente nos comportábamos mal desde cuando estábamos en el lado de México, sin cruzar la frontera. Tirábamos basura, íbamos más allá de la velocidad, pero en cuanto se cruzaba a la parte americana, ya todo el mundo se comportaba bien, etcétera, por el miedo a que te multen, a que te paguen. ¡Qué malo! Pero ese fue el ejemplo que me dijo Hugo. O sea, que el miedo nos obliga a hacer cambios internos. Al que agarre bien esta transición, a replantearte qué estabas haciendo mal, por qué antes del miedo te portabas así, asado, por qué tenías estas cosas, estas actitudes, y nos obliga a reflexionar como un principio del cambio. Entonces, y el virus, o sea, si ya lo queremos empezar a ver de otra manera, pues nos está dando esa gran ventana de ver el miedo como catalizador. La segunda parte decía que el segundo movimiento de esto, y que es la segunda ya como parte de la restricción de la tierra, es la contracción económica. O sea, realmente
Que sí, que no, porque es la contracción hacia el sistema que estaba y que se está destruyendo para que entre el nuevo. Pues aquí tiene que haber una adaptación. O sea, primero tienes que empezar a hacer un efecto energético personal de volverte a conectar con la tierra. La tierra te va a dar sustento y empezar a tener la creatividad para variar lo que haces para que se adapte a la nueva etapa en todos los ámbitos. Quien se aferre al orden anterior, y lo decíamos ayer, no es personal, no es de naciones, es galáctico, no va a regresar. Seamos, mucha gente que se ha aferrado a las cosas anteriores, ayer lo decías tú mucho. Lo del nacionalismo en Grecia, en Britania, en Australia, en los Estados Unidos, en Polandia. Claro, y no va a regresar. O sea, entonces No. nos tenemos que adaptar. Sí. El que no se adapte, pues sí va a tener mucho sufrimiento, porque va a haber carencia, pero van a surgir muchas nuevas opciones. Van a surgir cosas que, acuérdense, se puede utilizar la tecnología como medio de, bueno, que luego vamos a hablar de la tecnología, de trabajo para muchos también. O sea, no solo que la tecnología te quite tu trabajo, sino que tú la utilices. También van a haber muchas comunidades autosustentables. La Tierra, a quien se alinee con ella en este cambio galáctico, te va a dar la abundancia. Hay que tener la creatividad y empezarte a resoñar, porque es un sol de oscuridad. O sea, empezar a trabajar sobre tus sueños, cómo resoñarte a ti en tu máxima posibilidad en esta transición y en lo que viene. Entonces, esa era la segunda etapa, ¿no? La contracción económica que va a dar la oportunidad de que gente se reubique. Desde el que decida comunidad autosustentable, el que decida utilizar otras maneras y todo. Y también, pues, indudablemente, la gente que aferrada al sistema anterior, pues va a haber mucho sufrimiento. La tercera se me hizo interesantísima. Ahora, como yo he visto que todas estas predicciones se cumplen mucho, pues ya como que me las voy creyendo más. Entonces se habla de, por la posición que estamos con el Sol, de un aumento de actividad solar, Solar flares. de las flamas, o sea, de las tormentas solares y todo eso. Hay una división en NASA que persigue esta actividad y yo voy a estar viendo cercamente por el próximo año lo que ocurre en el Sol. Entonces agarra y me decía que por aumento de la actividad solar, entonces satélites pueden ser afectados y todo, y una caída como de sistemas. Y que aparte me lo dijo, ahorita que estábamos equiparando, lo que van a ser los famosos 3 días de oscuridad, de los que habló la Biblia, que realmente no son exactamente de oscuridad, sino que se caen sistemas, como puede ser internet, bancos, etcétera, por la intensa actividad solar, pero que es un periodo muy, muy breve, pero que también tiene una finalidad espiritual, no nada más la finalidad de verlo como Dios, qué horror, sino que es la mayor parte de la gente está viviendo, como decíamos, esta transición a través de la tecnología, viviendo en su celular. Ya no ven hacia afuera, pero tampoco ven hacia adentro. Entonces, si tú empiezas, si como de repente recibimos como un golpe en que vemos que esta tecnología no es estable, que tu teléfono no es estable y todo el rollo, entonces mucha gente, bueno, habrá mucho sufrimiento también, pero mucha gente va a tener que pasar al siguiente paso, ahora sí para ir para adentro. ¿En cómo resuelvo desde dentro esto? Porque no me lo va a resolver mi teléfono. Porque no me O lo va el colectivo, hay mucha gente que bueno, para la sostenancia, you know, they rely on the collective. Sí, entonces estamos en tiempos fuertes pero que nos pueden permitir un crecimiento muy, muy fuerte. Y lógicamente el cuarto que agarré y me decía es que, pues como la gente no está contenta ya desde ahorita, que lo podemos ver, pero pues se va a poner menos contenta con las contracciones económicas, con todo esto, que puede llegar un periodo de saqueos de tiendas, de violencia, de protestas y de todo alrededor, ¿no? Sí, eso en los Estados Unidos todo el mundo ya se lo está esperando. por eso todo el mundo fue corriendo a las tiendas de pistola a comprar. No, pues aquí ya, o sea, por redes sociales
están organizando grupos, o sea, que para saquear tiendas y todo. Bueno, o sea, a mí me dicen, no, a mí no me ha llegado nada de eso, pero entonces empiezas a ver que será como ese periodo de transición y que después viene un nuevo orden. Ahora, esas eran como las 4 fases de esta transición, pero finalmente aquí viene la parte padre. Para quien se esté adaptando bien, teniendo todas estas cosas, eh, otra cuenta que era muy importante, que sí es de 52 años, que es el fuego nuevo para los antiguos mexicanos, que tiene que ver con la matemática una alineación perfecta de Orión y las Pléyades, que se repite cada 52 años, se va hasta el 2026. Entonces, en el 2026 es el siguiente fuego nuevo. Entonces decía que en estos años iba a haber como una depuración, pero ya a nivel espiritual. O sea, ¿cómo te adaptaste al nuevo cambio, al nuevo orden? ¿Qué cambios estás haciendo desde adentro? ¿Estás aprendiendo a resoñarte, a todo eso? Y que entonces sí viene como una depuración de población, de quien se quedó en la vibración del sexto sol, del quinto, pues morirá, ¿no? Realmente, pero va a regresar, pero quedándose invitada en los linajes que permanecieron, ya con una información genética diferente. Y los que se adaptaron al sexto sol, entonces que sea a un nivel espiritual, a un respeto de lo femenino, a balancear lo masculino con lo femenino, no una dominancia de lo femenino, porque es al volver a hacer el mismo error del quinto, pero para el otro lado. O sea, un balance tonal, nahual, día y noche, etcétera, etcétera, en nosotros, que nuestro sistema inmunológico funcione con lo masculino, con lo femenino, entonces se permaneceremos. Bueno, Pues eso no es una cosa que pasa de noche a día. Estos son transiciones orgánicas de evolución sí, humana. Estamos hablando de décadas de transición aquí. claro, Porque empezó esta transición en 1991 y se ve bien claramente en las acciones del colectivo y se puede seguir esta línea hasta hoy en día. claro. Por eso, pero pues te digo, yo escribí eso y de que estos últimos 2 años iban a ser muy complicados sin saber. A lo mejor yo también confiaba, porque pues en el quinto sol también llevaba una vida cómoda hasta cierto punto, como maestro espiritual, etcétera, que la transición a lo mejor iba a ser como la del 2012. Pues no, o sea, ya nos agarró así, entonces por eso confío mucho en esta cuenta y en todas estas cosas que les estoy diciendo, Lo porque último que quiero verificar contigo fue lo que mencionaste ayer, que me fue súper interesante, sobre el adormecimiento que anunció Montezuma de la tradición azteca. Él mencionó hasta una temporada que duraba, y esto va a acabarse pronto, ¿no? claro, Esa temporada de eso, dormir de la tradición. esto también ayer, cuando hablé ahorita con Hugo, fue la primera vez que lo escuché. Yo ya había hablado mucho de Moctezuma y que hay otra versión, o Moctezuma y Huicamina, el último Tlactuani, que muchos en la historia humana lo hacen como, lo ven como el traidor que entregó sin pelear al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que las culturas de América llevaban un 500 años de adelanto espiritual, etcétera, conforme con respecto al orden europeo y todo esto. Muy contrario. Eso es bien evidente en cuando fuimos al museo de Londres, que tú me dijiste que Claro, yo encontraría en el Museo de la Naturaleza en Britania, que me iba a encontrar un espejo obsidian que tenía John Dee, el mágico de la reina Elizabeth. claro, y que Y era de... eso es de 1600, 200 years after the invasion by the Claro. Spaniards of Mexico. Pero sigue. Entonces, y que va completamente contrario al rollo de la supremacía blanca. Y que tampoco quiere decir la supremacía morena, porque si no nadie está entendiendo nada. O sea, pero que había Tiene que ver con la diferencia en la intención de una raza en el momento que el cosmos está avanzando o ayudando a cierta
cierta intención, ¿no? Y la intención del oeste Ujú. era una intención de afuera, Claro, ¿no? claro, sí, Pues seguro que iba a dominar si las estrellas estaban alumbrando para eso. exacto. Y yo había oído la versión que Moctezuma no quería pelear porque había soñado que eso tenía que pasar. Pero ahorita, con la última información que me dijeron, y no los guías, o sea, Hugo y todo esto, Array me hablaba que había habido este encuentro entre Moctezuma y Cortés, donde él aceptaba y le entregaba la tierra precisamente para esta transición de estos años, porque como iba tan avanzado todo lo que pasaba en América, y no solo, o sea, entonces tendría que dormir esa conciencia 500 años para que pudiera haber un paso pues como homogéneo por esta puerta hacia la humanidad. Ahora, esto ya me toma una lógica brutal si tú ves, porque el sucesor de Moctezuma fue Cuauhtémoc, y en su discurso que da antes de que caiga Tenochtitlan, agarra y dice, guarden nuestro tesoro, transmítanlo de maestros a alumnos, de madres a hijas, de padres a hijos, porque con el sexto sol se va a necesitar, que era el conocimiento. Entonces, sí era como de escóndanlo, porque ahorita todas estas prácticas se van a necesitar. Y por eso muchos de los templos estaban buried, right? Sí, muchos los escondieron, Lo enterraron. muchas están ahorita apenas abriendo, etcétera. Oye, y ese cuarto especial que encontraron en uno de los templos, encontraron Así como, vamos a ir. Sí, encontraron que además es interesantísimo, cómo las cosas aparecen cuando es su tiempo y no antes. Encontraron el inframundo, así enfrente de la pirámide de Quetzalcóatl, el túnel del inframundo, con polvo de oro y muchas cosas que ¿llegaste a visitarlo? es que está aparentemente prohibido. Pero bueno, eso luego te cuento. Entonces, En privado, please. pero que se descubra justo en los años que estamos viviendo el inframundo del cruce de un sol al otro, los últimos 9. Se descubrió hace 2, cuando íbamos a llegar a la parte más oscura. ¿Cuándo se acaban esos 500 años? Desde el punto en que Montezuma anunció que debe de dormir la tradición En hasta 20, que... en este año, en este No año. jodas, brother. Entonces, ¡Qué es, rayo! es en este año. Entonces, como consecuencia, también dicen que muchísima de la información que estuvo dormida de los 500 años de avance que tenían muchas tradiciones americanas, va a empezar a salir. Pam, ¡Qué pam, bello! para compartirse y para que como cosa global pasemos esta transición de la mejor manera. ¡Qué bello! Entonces, te digo que ha sido ¿Qué muy, vas a hacer para preparar? Que ya vamos a cerrar aquí. pues mira, ¿Vas a tener unas cuantas clases o qué? Para ayudar a la gente, brother, porque esto yo está cabrón. voy a estar aquí, que igual en uno de estos proyectos nos podemos unir de nuevo, haciendo como talleres, o sea, por internet y todo del sistema inmunológico, de cómo reafirmar con la tierra, de cosas de sanación, de cómo los sueños van creando tu realidad y todo como una preparación hacia el sexto sol. Ay, qué bien. Bueno, Entonces, me invitas, loco. claro que sí. eh, Ujú. Esto es un principio, entender por qué estamos pasando y por qué es necesario, y bueno, pues con todas estas evidencias de lo que han pasado, pero luego, pues bueno, es que depende de nosotros, que no nos vayamos con la ilusión de todo lo que le va pasando al colectivo y que nos preparemos para estos 4 pasos, enfrentarlos con toda la paz y pues con todo el amor, ¿no? Y esto va a ser lo más personal que cualquier otra cosa. No estamos buscando al fin y al cabo alguien que nos salve. Simplemente es necesario encontrar las herramientas para uno salvarse a sí mismo, ¿no? Volver hacia ti mismo. Nadie te puede Sí. salvar. O sea, ahorita lo están viendo. ¿Quién nos está salvando?
O sea, es que la única opción ha sido enciérrate. O sea, bueno, o sea, no estoy criticando, o sea, son las cosas que se están, No, yo sé, yo sé. pero tampoco financieramente, ¿quién te va a salvar? Solo nosotros podemos. Entonces, es una etapa de individualismo colectivo. Entender que es cósmico, que, o sea, que pretender que regrese a lo anterior no se va a poder. Y pasar la etapa pues de la mejor manera, con muchísima, pues gracia, pudiéramos decir, ¿no? Ujú. Ay, Chusi, con gracia. Con gracia. Me gusta la palabra. Enséñame un poco de gracia. Exacto. Ya está saliendo esa parte femenina. Ay, sí, poco a poco, brother. Te lo digo, que encontrar ese balance para mí ha sido una cosa tan dura. Pues para Pero estoy llegando poco a poco, ¿eh? eso es bueno. Pues yo creo que esto era lo que queríamos decirle a la gente. Mm. Mucho amor, ¿ah? Sergio, gracias por Mucho todo. amor para ti, mucho amor a toda la gente que nos vio. Creo que esto salió vivo en mi Facebook, pero ahorita te lo comparto para que lo pongas en el tuyo. Y Gracias. gracias a todos. Chao. Me Chao. llama después. Claro que sí, 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 sí. Ok, bye. Oye, Julio, ¿tú sabes cómo paro esto para que deje de grabar?